En el silencio de una iglesia, la fe se quebró. El cuerpo de una joven fue encontrado en una posición horrible y perturbadora. Y es que muchas personas aseguraban que se trataba de un sacrificio satánico. Y al llegar a casa, constantemente por la noche rezaban y se preguntaban si ellos serían los siguientes en la lista. Acompáñanos a descifrar y a desenterrar los datos más macabros de esta historia. Este es el terrible caso de Arliss Perry. Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Anti-Podcast. Espero que estés muy bien. Yo soy Miguel Padilla y te doy la bienvenida a tu programa favorito de misterio, terror, investigación y ciencia. Y al más allá de este micrófono se encuentra mi muy querida hermanita y nuestra experta en criminología. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy contenta con estar con ustedes nuevamente, pero estoy ansiosa por tocar este caso porque creo que hay muchos datos misteriosos y que podemos analizar este caso, sobre todo por el tema de la secta. Estos famosos rituales que se hacen, que encubren muchas veces un crimen mucho más aterrador de lo que parece. Sí, y parece que este tipo de casos ritualísticos están aislados, pero en realidad no es el único caso. De hecho, en 2016 hubo recientemente un caso de una niña desaparecida en Rusia. Esto fue en 2016, les comento, y resulta que se la llevaron 3 hombres con fines ritualísticos satánicos. Incluso fue encontrada en el bosque, en uno de los bosques de Rusia, en la profundidad de la maleza, digamos, colocada junto con otras personas también pues ya sin vida, en posiciones de sumisión y clemencia hacia una deidad satánica, que así se describe en el caso. En realidad no hay demasiada información al respecto, pero lo que quiero llegar es que este tipo de casos no son aislados, no son tan extraños como pensamos. Simplemente en 2016 acaba de pasar uno que hizo ruido a nivel mundial. Y pues bueno, este caso, como siempre les recomendamos que saquen papel y lápiz para que puedan ustedes también ir tomando notas sobre las pistas, datos curiosos, datos pertinentes que ustedes alcancen a discernir para intentar resolver este misterio. Les damos así pues la bienvenida y abrimos juntos este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Anti-Podcast. Para iniciar con este caso vamos a hablar de la víctima. Se trataba de Arliss K. Dykema. Ella nace el 22 de febrero de 1955, exactamente en Linton, Dakota del Norte. En realidad no se sabe mucha información respecto a su vida personal y me refiero al trato que tenía con sus papás, con sus amigos en general, pero tanto en la escuela como personas cercanas la describen como alguien optimista, alegre y que era muy devota de su religión. Ella se muda a cierta edad dentro de su niñez a Bismarck y estando en este lugar ella entra a la secundaria. Aquí conoce a un chico que sería clave en su vida más adelante, que se trataba de Bruce Perry. Él era su amigo prácticamente al inicio y después mantiene una relación amorosa con él. Cabe destacar que él iba un año más avanzado que ella, escolarmente hablando, y cuando sale, él se va para California, porque iba a estudiar la universidad, la carrera de medicina, como tú casualmente. ¿Estás insinuando algo, hermana? No, para nada más meramente como dato, okay. Pero pues es importante mencionar que se muda justamente aquí porque se mete a la Universidad de Stanford. Muy prestigiosa universidad, por supuesto. Sí, está a la altura de Harvard. Entonces, bueno, si actualmente nos fijamos en Google Maps, vamos a ver que la distancia desde Bismarck hasta Stanford, es la universidad que estaba en California, estamos hablando de 24 a 25 horas en automóvil, sí, sin hacer ni una sola parada. Entonces, la distancia pues es bastante considerable, ¿estamos de acuerdo? Y la persona esta en cuestión, el Arliss, que es nuestra protagonista de este caso,
ya para este momento ya tenía una relación seria con Perry, ¿cierto? Sí, exactamente. Justo porque ellos, insisto, bueno, al inicio sabemos que era una relación de niños, ¿no? Como adolescente más que nada, pero ya se va formalizando. Bueno, pues pasa un tiempo y Arliss entra ya a la Universidad de Bismarck y mantenían esta relación, o sea, aunque estaban a distancia, la mantenían, ¿no? Y resulta que a los 19 años, ya en el año de 1974, ellos pues sí se comprometen como tal. Él le dice a ella que se casen, que mantengan pues ya algo más formal, y ella acepta, pero ella se tendría que mudar junto con su esposo para poder él seguir estudiando, porque seguía en la universidad mientras también trabajaba él. Ah, ok. Al lugar exacto donde se mudan es en Palo Alto, en California, insisto, muy cerca de Stanford. Pero a ella le encantaba pasear por la noche justamente en el campus alrededor de esta universidad, pero no por los días o las mañanas, sino por las noches. A ella le gustaba mucho como despejarse, y aparte porque estaba sola, ¿sabes? Él estaba trabajando, estaba estudiando, casi no estaba en casa, ella no tenía amigos, familia en California, entonces ella era su forma de despejarse en esos días que pues se le complicaba. También cabe destacar que esta zona, tenemos que tener en cuenta la magnitud del lugar, o sea, el tamaño de este lugar que medía 8,180 acres. Estamos hablando de Stanford, la universidad. El campus, nada más del campus. Okay. Si esto lo convertimos a metros cuadrados, estamos hablando de 33.1 millones de metros cuadrados. O sea, es una zona muy, muy grande. Además de esto, pues no había mucha vigilancia en aquella época en la zona. Entonces esto complicó realmente el caso también más adelante. Bueno, la razón principal también de que él le prohibiera, vamos a decir muy entre comillas, que paseara sola en la noche, no nada más era porque fuera de noche como tal, sino porque estamos hablando de una época muy, muy alarmante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos que surgió mucho este tema de los cultos, donde se popularizó muchísimo hacer como estos crímenes, ¿no? Era muy normalizado. Y también en este momento, por ejemplo, había ocurrido años atrás, no muchos, lo del asesino del Zodiaco, que ocurrió en el 68-69. De hecho, tenemos un episodio totalmente completo y con todos los detalles del caso, que es impresionante. Y él estaba suelto. Y ocurrió también en esta zona, en California. Sí, todavía lo estaban buscando. O sea, la gente en esta época todavía tenía miedo de encontrarse con el perpetrador del caso del Zodiaco. Pero además había encima, es que era la época. Porque también la familia Manson. La familia Manson. Tenemos el caso de Anne O'Keefe, por ejemplo, esta pequeñita que fue desaparecida y que después, muchos años después, se hace la película Desde mi cielo. Entonces había una serie de casos donde el terror colectivo estaba a la orden del día, porque en efecto tú salías de tu casa, sobre todo siendo mujer o adolescente o joven, y quizá no ibas a regresar porque ibas a ser la siguiente en la lista de algunos de estos casos de esos niveles. O sea, no es como que te asaltara un rufián cualquiera en la calle. Un robo. Claro. O sea, había los casos más fuertes que existen, estaban vigentes en estos días. Sí, totalmente. Y yo por eso pienso que no era exagerado lo que él pedía, que se cuidara, al menos dejara que fuera acompañada por él, ¿no? O sea, mantener esta vigilancia, esta precaución sobre todo. Pero bueno, ella decide conseguir, justamente por sentirse sola, un empleo en un despacho de abogados local como recepcionista, y lo consigue. Ahí estaba trabajando unos días hasta que llega el 11 de octubre de este mismo año del 74, en donde en su trabajo llega un hombre misterioso. Un hombre que nadie conocía, pero sus compañeros pensaban que era su esposo, Bruce Perry. Entonces dijeron, pues ha de ser él, no pasa nada. Pero hay personas que vieron cómo su comportamiento se puso muy extraño. ¿A qué me refiero? A la hora de hablar con este sujeto, ella se pone como enojada. Algo no le había parecido en esa conversación, como desconcertada, es la palabra. Pero tenemos aquí también la descripción de este sujeto. Aquí por favor tome nota porque también me parece importantísimo. Era un hombre alrededor de 20 años, también medía entre 1,78 a 1,80 metros de altura, cabello rubio y rizado, y por último la vestimenta era unos jeans con camisa a cuadros. Insisto que los compañeros
la vieron súper extraña, o sea, no se explicaban el por qué, nadie escuchó absolutamente nada de esa conversación. Hasta que llega el día siguiente, el 12 de octubre del 74. Y Arliss debía enviar unos documentos, unas cartas por parte de su trabajo. Ella decide, saliendo de trabajar, ir al correo. No iba sola, iba acompañada por su esposo, por Bruce Berry. Y ella decide tomar como atajo justamente este campus de Stanford, alrededor de las 11 de la noche. En este momento, ella empieza a discutir con su esposo en el trayecto mientras caminaban. No se sabe a ciencia cierta el motivo de la discusión, pero ella le pide que la deje sola, que ella quiere caminar sola. Y le dice, ¿sabes qué? Tú adelántate, yo ahorita llego al departamento en donde vivían juntos. Y le dice que va a pasar a esta iglesia memorial, ubicada, insisto, dentro del campus. Pues bueno, él se va, dice, está bien, no pasa nada, ¿no? Y se va en camino a su departamento. Quiero aquí también recalcar qué es esta iglesia, porque es una iglesia llamada Memorial. Uh-huh. Dando un poquito de contexto de esta iglesia, se hizo en 1903, se inauguró en esta fecha, para poder cumplir o generar como esta satisfacción a la universidad, o sea, a las personas que estaban dentro de esta universidad estudiando cualquier religión que tuvieran en realidad. O sea, podían usar este espacio religioso para, sin importar en qué creían, utilizarlo para su práctica religiosa, lo que se conoce como interdenominacional. Este es un concepto que nos hace referencia a eso, a las diferentes denominaciones que puede tener una u otra religión, pero que son espacios que pueden utilizarse de forma abierta y multicultural. Exactamente. Bueno, volviendo en sí a los hechos, Arliss está caminando en el campus ya sola, alrededor de las 11:50 de la noche, hasta que llega justamente a esta iglesia. 11:50 de la noche. De la noche. ¿Una hora normal para ir a la iglesia? Ajá, no lo sé. Supuestamente porque estaba caminando de aquí para allá dentro del campus, como despejándose después de este conflicto que tuvo con su esposo. Pues resulta aquí que se involucra un guardia de seguridad llamado Stephen Crawford. Este hombre dice haber visto a Arliss meterse a la iglesia alrededor de la medianoche. Esto también es muy importante. Recuerdan, a las 12 en punto. Bueno, pues aquí también se suman dos testigos más. Personas que de hecho su identidad no se sabe de forma pública como tal, pero que aseguran haber visto que iba esta chica y detrás de ella había un hombre siguiéndola, acechándola. La descripción de este sujeto, porque pues realmente ya era muy noche, estaba oscuro, pues dicen que era también de unos 78 a unos 80 metros de altura y el cabello color arena. O sea, no que coincide. Exactamente. Les iba a preguntar justamente eso. ¿Les parece muy similar a la otra descripción del trabajo de Arliss? Sí, porque les recuerdo la anterior que nos diste, 20 años, entre 1,78 y 1,80, rubio rizado. Es correcto. Stephen dice que él vio, insisto, que entró esta chica a la iglesia y que él dice, no, pues ya es hora de cerrar. Entonces él grita, ¿hay alguien aquí adentro? Ya tienen que salir. Pero dice que nadie le contesta. Esto dicho por él directamente. Y dice que nadie le responde, que se mete a dar incluso un rondín dentro de la iglesia y que no ve a nadie. Pues cierra y se va, ¿no? Ahí como a dar la vuelta y todo. Pues bueno, en este momento Bruce pues estaba preocupado porque pues había tenido esta discusión, este conflicto con su esposa y se regresa para su departamento. Al llegar, ve que no está su esposa y dice, no, tengo que ir a buscarla. Toma su vehículo y se va nuevamente al campus, da unas vueltas por ahí, no la ve, recuerda que iba a ir a la iglesia y a la hora de llegar ve que está todo cerrado. Entonces dice, bueno, tal vez ya va de camino a casa y no la vi. Pues toma su vehículo nuevamente, se va a casa. Llega alrededor de las 3 de la mañana y pues ve que su esposa no ha llegado. Ya muy preocupado, pues decide tomar el teléfono y marcarle a la policía y pues se reporta como desaparecida. La policía pues toma el llamado de forma totalmente rápida, la verdad es que fue
hasta cierto punto eficiente en este momento, y va a buscarla. También empiezan a rodear la zona y todo, pero no la encuentran. También ven la iglesia cerrada y no ven nada pues fuera de lo normal, y le dicen a su esposo, tal vez pues se dio la vuelta porque está enojada y ya llegará más tarde, pero pues simplemente no estaba. Pues amanece, ya eran las 5:45 de la mañana, y Stephen, el guardia, dice, no, pues ya es hora de abrir nuevamente. Y a la hora que va a meter la llave, se da cuenta que una de las puertas de esta iglesia está forzada. Alguien había entrado. A la hora que entra, cuidadosamente, él ve una escena digna de una película de terror, porque se encuentra el cuerpo de esta chica en una posición terrible. No puedo dar tantos detalles realmente, porque la verdad es que es terrible, siquiera creo que podríamos poner en pantalla alguna ilustración no muy gráfica del escenario en general, que a lo mejor nos regales una descripción y nuestro artista pueda regalarnos algún tipo de ilustración donde podamos todos tener el contexto visual de cómo fueron encontradas pues los elementos y la escena en general. De acuerdo, igual puedo dar como algunos puntos, no tal vez todos, pero sí los más relevantes y que no están tan fuertes, pero sí para comprender cómo estaba la escena del crimen. Ella estaba boca arriba, con las manos cruzadas en el pecho. También no tenía nada de ropa de la cintura para abajo. Para nada. Tenía clavado un picahielos en la altura de la cabeza superior, pero no tenía el mango, únicamente el palo, vamos a decir. A la parte punzocortante. Es correcto. También le introdujeron una vela que estaba antes en el altar. ¿Con la introdujeron a qué te refieres? ¿En zona íntima? Íntima, exactamente, que medía alrededor de 1 metro de largo. Era muy fuerte la escena. También colocaron su pantalón. Hay 2 versiones aquí, en donde supuestamente el pantalón de Arliss lo colocan encima de sus piernas en una forma como de diamante, y otros dicen que en forma de pentágono. Es estas 2 versiones. Y también se encuentra semen en una almohada que se usa para arrodillarse, para rezar, y la colocaron muy cerca del cuerpo de Arliss. Y también, por último, una huella latente o una impresión dactilar. También, pues obviamente, una vez que es encontrado, y ya lo encuentra la policía directamente porque se hace el llamado directo, van a la escena del crimen y pues se llevan el cuerpo para la autopsia. ¿Qué encuentran en este proceso? Se afirma que la muerte de Arliss fue alrededor de las 12 de la noche. Esto nos señala que prácticamente en cuanto entró a la iglesia, ella fue atacada. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, y también que para cuando es reportada en la situación por parte de su esposo ya tenía 3 horas de fallecida, y también eso nos da información sobre quien haya sido la persona perpetradora. Solamente tenía alrededor de 1 hora para entrar y sacar a Arliss y deshacerse de los elementos que dejó en la escena, porque si la iglesia abrió a las aproximadamente 5:30 de la mañana y el guardia iba a abrir sí o sí, pues prácticamente estamos hablando de que tenía muy poco tiempo la persona en cuestión para en su momento regresar, abrir, forzar la puerta y limpiar todo. Exactamente. Está rarísimo, y aparte los peritos aseguraron que era muy posible que se tratara de un psicópata sexual. Entonces, también haz de cuenta que en las velas, por ejemplo, y en esos objetos que estaban en la escena del crimen, se encontraron alrededor de 125 huellas, pero estamos de acuerdo de que ¿cuántas personas no habían manipulado esos objetos? Digo, era una iglesia que todo el mundo tenía acceso a Entonces, no se sabía si dentro estaban o alguna de estas huellas pertenecía al criminal, ¿no? Pero bueno, también tenemos una lista de los sospechosos principales, que eran 3. Espera, antes de pasar a los sospechosos, te quiero preguntar, ¿encontraron alguna característica física en cómo fue que Arlie estaba pues dispuesta, digamos, no sé, algún tipo de marcas, algún tipo de lesión en específico que nos pudieras referir? Sí, fíjate que tenía manchas como rojas
que eran alrededor de 1 milímetro, que estaban en la zona blanca del ojo y también en la zona de las mejillas, en la zona infraorbitaria. De acuerdo. Bueno, esto se llama petequias y las petequias son prácticamente lesiones que pueden aparecer en la mucosa oral, en la conjuntiva del ojo o en la piel en general del rostro cuando vemos que una persona fue atacada a nivel de cuello y se le aplicó presión en para evitar que pudiera respirar. Recordemos que al hacer esto no solamente estás limitando el flujo de aire, sino también que estás limitando o estás oprimiendo vasos importantes a nivel sanguíneo. Entonces se aumenta tanto la presión en la zona de los capilares, que son los pequeños tubitos que tenemos en nuestra piel, por ejemplo, en nuestro ojo, que hace que se revienten por la presión y aparezcan estas lesiones de 1 a 2 milímetros, lo cual nos señala que ella fue atacada a nivel de cuello seguramente y este fue el motivo del deceso. También te quiero preguntar si tenemos la cantidad de flujo sanguíneo que fue referida por parte del elemento punzocortante en la cabeza era abundante, era escaso. Escaso, de acuerdo, lo cual nos podría señalar que fue hecho post-mortem, justamente por la misma situación. Si la persona ya no tenía vida, el flujo sanguíneo obviamente no está circulando y por lo tanto no está llegando a la zona de la piel cabelluda, por ejemplo, que es una zona muy irrigada y entonces ya no sale tanto flujo como si lo hicieran cuando estuviera vivos, lo cual aquí también está muy extraño, muy extraño. Yo quisiera hacer un pequeño análisis rápido de esto porque ¿por qué causarle esta lesión post-mortem a una persona cuando ya no, insisto, ya no tenía razón de hacerlo, ya no tenía vida la persona? Claro. Lo cual me lleva a pensar que quien haya sido el responsable, empezó a hacer estas acciones quizá para darle un contexto a la escena, no para atacar a la víctima. Así es. ¿No? O sea, no sabemos qué tantos elementos, pero por ejemplo, la vela también, o sea, es un elemento muy gráfico, muy poderoso y un poco hasta desesperado en el sentido de que seguramente esa vela ya estaba ahí. Ya estaba ahí, por lo que comentas era un cirio muy grande. Entonces ya lo tenían ahí, era parte de, no es que lo haya traído, no fue algo planificado en ese sentido. Y ahora sí, Fer, si nos pudieras compartir qué pasa con la lista de sospechosos. Pues el primero era Bruce Perry, el esposo, porque fue el último en verla con vida. Y 2, porque habían tenido este conflicto. Además de esto, a la policía se le hizo súper extraño, porque a la hora que van a su casa a informarle pues de todo esto y cómo fue encontrada su esposa, al recibirlos y abrir la puerta, lo ven con flujo sanguíneo, con sangre salpicado en la ropa. Súper sospechoso, la verdad, pero él quiso justificar esto porque supuestamente cuando él tenía como un estrés muy grande en cualquier momento de su vida, esto le producía como una hemorragia nasal. Ah, epistaxis. Exactamente. Okay. Ahí se quedó y fue como te vamos a investigar, ¿no? El segundo sospechoso fue el guardia de seguridad, Stephen Crawford. ¿Por qué? Porque él tenía acceso en este momento a la iglesia y era el único realmente. O sea, no había más guardias de seguridad en esta zona. Ah, y él fue además quien encontró, ¿no? La escena. Si quieres te los paso para que tú revises un poco el audio. Sí. Que se calientan las orejas. Pero él fue entonces quien encuentra la escena al inicio. Él fue el que cerró la iglesia y el que al abrirla encuentra toda la situación con Arliss. Sí. Y aparte te digo que era el único como encargado en este momento, porque obviamente había personas más con otro rango más alto que sí tenían acceso, pero en ese momento no estaban. Entonces por eso se volvió uno de los sospechosos principales, además de que en su declaración pues no cuadraban varias cosas, como que él decía que a las 11:50 alrededor de la medianoche, ella se mete a la iglesia y que él va a dar este rondín, pero no encuentra a nadie. O sea, o mintió, no fue a dar el rondín, o algo estaba ocultando claramente. Sí, porque si hubiera realmente dado el rondín y su teoría o su explicación más bien, su coartada, fuera real, estaríamos hablando de que él forzosamente hubiera visto el momento exacto del ataque a Arliss.
Claro. Y reporta no haberlo visto. Entonces, o estaba encubriendo a alguien, pero sea como sea, Crawford, para este punto del caso, está implicado, está implicadísimo, porque él fue el único posible testigo y está mintiendo. O no hizo el rondín, o no está diciendo lo que realmente vio. Exactamente. Y pues estamos hablando también del tercer sospechoso, que nadie sabía quién era. Estoy diciendo de este sujeto que fue visto en el trabajo de Arliss. Y en segunda ocasión también esta descripción de este sujeto que estaba acechando a Arliss, de estos dos testigos que lo aseguran. Misma estatura. Pero también era una coincidencia de que este sujeto, Stephen Crawford, tenía más o menos esta misma altura. Ok, y estamos hablando de que el sospechoso con el cual fue visto discutiendo Arliss en el restaurante o en el bar-restaurante. Era en su trabajo. En su trabajo. No fue identificado, digamos, no era Perry. No, pero justamente, o sea, nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque no había habido contacto entre los testigos que vieron a este sujeto en el trabajo con el esposo de Arliss. Justamente después de que ella fallece o le quitan la vida más bien, se hace una conmemoración, como una reunión para recordarla. Y aquí justamente asiste todos los empleados de este bufete de abogados donde ella trabajaba y también obviamente su esposo. Entonces una de las chicas que trabajaba en este lugar ve al esposo, a Bruce, y dice, él no es el que había ido aquella tarde. Entonces él se acerca con el esposo y le empieza a contar todo. Oye, el comportamiento de Arliss fue tal, estuvo muy extraño esto, no lo reconocimos y claramente no eres tú. Pensábamos que era su esposo, pero pues no eres, ¿no? Entonces él va con la policía y les empieza a decir todo esto que le había dicho esta mujer y hacen un boceto. Empiezan a buscar a un sujeto y casualmente encuentran a un chico que se parecía muchísimo físicamente al boceto, pero no tenía nada que ver con el caso. O sea, fue una extraordinaria casualidad que se pareciera tanto, ¿no? Pero bueno, el caso quedó inconcluso realmente, no había más pistas que seguir en el momento, además de que algo también muy importante es que se le hicieron pruebas de ADN, el flujo seminal que encontraron pues en esta almohada, en la escena del crimen, con el ADN de Bruce Perry, del esposo, y también de Stephen, del guardia, y salió negativo. ¿Ambas pruebas? Ambas pruebas salieron negativas. Entonces fue como, ¿para dónde volteamos? No hay más pistas, no hay nada, ¿no? Hasta que, bueno, pasaron 5 años y un hombre se involucra, que era un abogado, era un importantísimo abogado en aquella época, con una gran reputación, llamado Félix Gilroy, y él dice o aseguraba que había encontrado un nuevo sospechoso. Él decía que estaba seguro de que se trataba del criminal que le había quitado la vida a Arliss. Y se supone que era un tipo llamado David Berkowitz. Este tipo era un asesino en serie de la época también, y que era conocido, o mejor conocido, como el hijo de Sam. Y él atacó entre el 76 y el 77, en donde le había quitado la vida a 6 personas y había herido a otras 7. Pero fue capturado en agosto del 77, o sea, sí pudo o entraba dentro de. Algo también rarísimo es que antes de que él atacara a sus primeras víctimas, él había estado en una secta. Y en esta secta se llama la Iglesia del Proceso del Juicio Final. Ok. Les voy a dar un breve contexto de esta iglesia que se formó en Londres en 1966. Y estaba involucrada con ciertas cosas ahí medio turbias, medio extrañas, pero tenía como base la cienciología. No sé si has escuchado hablar sobre esto. La cienciología, a ver, quizá no es que la practique, pero la cienciología salió muy a la luz hace no muchos años debido a que varias personas muy famosas la practicaban. Hay mucho que en realidad la cienciología está oculto. De hecho, les voy a dar una pequeña anécdota de una amiga. Ella me comenta, ella vive creo que en Los Ángeles, ahorita está viviendo en Los Ángeles, y hay locales muy, muy exclusivos en los cuales son centros de cienciología y están repartiendo volantes, están llamando a la gente, y cuando tú te acercas y se nota que traes un celular o traes una cámara,
cierran literalmente sus puertas. Es decir, la información que se sabe de la cienciología es bastante limitada, pero de lo poco que sí se sabe es que ellos piensan que somos seres, me refiero a los seres humanos, que somos seres llamados tétanes y que reencarnamos de forma indefinida. Y estas reencarnaciones además están sujetas a revisión. ¿Revisión de qué? ¿De quién? De otro miembro del grupo. Concretamente, este tipo de revisiones se llaman auditorías. Y las auditorías es algo análogo o similar a lo que ocurre con la confesión y la penitencia católica. Por encontrar un ejemplo para darnos una idea, porque no son iguales, pero para darnos una idea. ¿Por qué? Porque prácticamente es una persona que viene y analiza tus comportamientos, tus acciones y además te dice, te guía, ¿no? Sin embargo, aquí lo peligroso también es que, ¿cómo te diré? Como que acaparan todo el comportamiento de sus miembros sin poder estar sujetos a consejo de familia. Me parece que hasta está prohibido el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? Sí, reprueban totalmente tanto la psicología como la psiquiatría. Fíjate, o sea, no hay este ejercicio de decir, tengo esta situación, este trauma, lo voy a trabajar a nivel psicología, a nivel psiquiatría. No, te lo tiene que hacer un auditor de la cienciología, que obviamente no tiene las credenciales y que encima, por supuesto que hay un factor de adoctrinamiento. Esto ya lo hemos hablado en varios casos de sectas y vemos que siempre ocurre esto. En las sectas siempre te van a intentar adoctrinar. Siempre te van a intentar meter ideas fijas de lo que es correcto y lo que no es correcto, que no puedes cuestionar. Es incuestionable. Eso es adoctrinamiento. Y además podemos ver cómo los aíslan. A estas personas las sacan de su círculo social, las alejan de su círculo de amigos, de sus familias, para ponerlas en una situación mucho más vulnerable. No dejamos nosotros de ser seres sociales y por lo tanto, cuando tenemos un problema, la mayoría de nosotros recurrimos a alguien para que nos dé un consejo, un apoyo o nos escuche. Pero ellos te quitan eso porque saben que entonces solo podrás recurrir al propio círculo. Y así funcionan las sectas. Esos dos componentes son fundamentales. Cuando ustedes estén en un grupo, el que sea, que ustedes noten estas banderas rojas, tengan mucho cuidado porque están en medio de una secta. Sí, estamos hablando obviamente de un tema de manipulación y demás, pero yo creo que aparte de todo esto, todavía hay algo mucho más oscuro, Mike, porque estos exmiembros de esta religión, vamos a decir, o secta, reportan cosas muy graves. Si ellos se enteran, este grupo, que tú tienes intenciones siquiera de salirte, te van a acusar, a intimidar, te obligan a alejarte de tu familia, o sea, cosas muy fuertes. Tanto ha sido así o tan grave está el tema que el propio FBI se ha visto involucrado en investigaciones meramente formales en temas de desapariciones, de trata de personas y ya se imaginarán que muchas cosas más graves. Por miembros de este grupo. Exmiembros de este grupo, que aseguran que es todo horrible. O sea, es un tema muy, muy grave en realidad, ¿no? Pero aparte de esto, otros exmiembros, otras personas han dicho que esta secta, este culto, ha tenido relaciones o tuvo obviamente en su momento relaciones con la familia Manson. O sea, vamos midiendo de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, sin embargo, este chico, volviendo a este as en serie, David, insisto, pertenecía antes de cometer sus crímenes a esta iglesia. Además de esto, dentro de sus pertenencias se encontró un libro de brujería en donde había una nota que supuestamente él escribió con su puño y letra, que decía lo siguiente: Arliss Perry, casada, acechada y asesinada, seguida hasta California, Universidad de Stanford. ¿Por qué él escribiría algo así si él no tendría nada que ver? Y más en este libro de brujería. ¿Tú piensas que podría tratarse de él? Mira, la verdad es que yo considero que dentro de lo que hemos estudiado para el Antipodcast, siempre en los episodios donde hay algún tipo de
temas como por ejemplo, de magia negra. Nosotros nos hemos documentado para entender, por ejemplo, la simbología que hay, cómo se utilizan, por qué, y la verdad es que son muy específicos la mayoría de ellos. Entonces, no es solamente poner una nota, por ejemplo, ¿no? En medio de un libro, es todo un trabajo detrás psicológico. Es decir, las personas que trabajan con magia negra, generalmente en su esquema de pensamiento, en su sistema de creencias, están también trabajando a nivel de un ataque psíquico, ¿sí? Entonces, y se piensa que parte de este ataque le va a llegar a la persona de alguna manera, de forma directa o indirecta, pero le va a llegar. Sin embargo, creo que dentro de lo que es la práctica de la magia, muy en general voy a decirlo, no entra como para decir es sospechoso de, ¿no? Okay. Me parece algo no incidental, pero no creo que sea una prueba suficiente. Porque además yo considero que estos datos que estaban en la nota ya eran datos que eran muy públicos para este momento. Muy públicos. También algo que, bueno, no sé, quisiera preguntar tu opinión desde este momento. Es el 12 de octubre. ¿No te parece muy curiosa esta fecha? Porque recordemos que esta fecha en esta época era como de fiesta, como celebración dentro de las sectas para poder permitirse hacer crímenes. Esto lo sabemos por este famosísimo ocultista de Aleister Crowley, exactamente, que era su cumpleaños, ¿no? Ya van varias cosas, tanto la escena del crimen como la fecha. La verdad es que me parece muy curioso. O sea, también esta relación con David, este asesino serie, y este libro de brujería, esta secta, porque también un punto interesante es que él se une a esta secta justamente en Dakota del Norte, donde había nacido Arliss. O sea, son muchas coincidencias, pero sí los tenemos que tomar en cuenta. Y pues se siguieron como intentando buscar más pistas, datos y todo, pero pues no las hubo en realidad. Y de hecho hubo hasta falsos testimonios. Por ejemplo, un hombre que era ya de la tercera edad, que fue mucho más en la actualidad, y él dijo haber estado esa noche en esa iglesia. Él dijo que a la hora de entrar vio a una chica que no tenía ropa, que estaba encima del altar, y había un joven como que parecía su pareja, que estaban haciendo ahí cosas medio raras, pero que él no dijo nada a la policía. O sea, en aquel entonces dijo, no, pues cosas de chicos, ¿no? Y pero yo pienso que es falso, que únicamente quiso que lo voltearan a ver los medios, ¿no? Pero bueno, pasan más de 43 años, casi 44, exactamente el 26 de junio del 2018. O sea, estamos hablando de muchísimos años después, porque aquí se toma nuevamente por parte de las autoridades esta muestra de ADN de la escena del crimen de Arliss y la vuelven a comparar y da positivo para el culpable. Estamos hablando de que se trataba de el guardia de seguridad. Claro. De Stephen Crawford. Y es que no se supo por qué años atrás salió negativo. O sea, no se supo si fue por la tecnología o la falta de estos avances, en realidad, a cómo se tenían ya para el 2018, o tenía algún contacto, algún amigo, algún conocido dentro de la policía y ahí se manipuló algo. Pero qué miedo, qué terror saber que hubo un error tan grande. Porque en cuántos casos no habrá visto habrá visto este error, ¿no? Sí, o también aquí podría ser algo mixto, porque recordemos también que es muy común en Estados Unidos que los guardias de seguridad sean ex policías, por ejemplo. Entonces, claro que tal vez tenía contactos, habría que ver esos antecedentes. Pero sí también es cierto que a través de los años las pruebas se han ido puliendo, han ido mejorando. Hay dos conceptos dentro de la práctica médica que nosotros conocemos como sensibilidad y especificidad. Y por ejemplo, la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar los positivos reales. Por ejemplo, las personas que sí están enfermas, que tienen un virus, por decir algo, ¿no? Y la especificidad es la capacidad para detectar a las personas que están sanas, ¿sí? Entonces, estas pruebas no siempre son igual de específicas y sensibles. Puede ser más sensible, más específica. Por poner un ejemplo, la prueba que se hace esta rápida de VIH, por decirte algo. Es una prueba que es muy sensible porque detecta muy bien a las personas que sí son positivas. Pero después se tiene que hacer una corroboración con un Western blot, por ejemplo,
que tenga otra que sea más específica, ya no sensible. A lo que quiero llegar es que así como podemos extrapolar esta información que les estoy comentando a el campo de la genética en las pruebas de ADN, por ejemplo, ¿no? Como cada vez se van mejorando, van avanzando las tecnologías, entonces también puede ser esa explicación. Sí, pueden ser cualquiera de las dos en realidad, ¿no? Y pues ya al final se gira una orden exactamente a las 9:04 de la mañana para ir a revisar su casa, una orden de cateo. Pues llegan con Stephen Crawford, se dan cuenta de que ya es un hombre obviamente de la tercera edad y están conversando en la puerta y le enseñan las pruebas de que sabían que él era culpable. Logran entrar las autoridades a la casa de este tipo y él apunta con un arma. Ellos se echan para atrás, la policía, y en ese instante se escucha: acabó con su propia vida. Y bueno, pues este fue el caso. En general, creo que tal vez pues no podemos dar tantas hipótesis o cosas al respecto porque al final se supo quién era el responsable. Pero ¿qué piensas de este caso, Mike? Porque también quiero hacerte una pregunta bastante concreta. ¿Tú pensabas que se trataba de una secta? ¿Sabes por qué considero que no? Justo por lo que comentábamos de la misma explicación de por qué la nota en el libro de brujería o magia negra no tiene como tal un peso para los que un poquito hemos leído al respecto, ¿no? Obviamente yo no practico eso, pero pues me he metido a conocer justamente para estos temas, para empaparme de lo que voy a hablar, pero vuelta a lo mismo, es muy específico. Entonces, sí, cuando es un tema ritualístico, para empezar, el lugar es fundamental. Por ejemplo, justo en el caso de 2016 de Rusia, vemos que los llevaban a la profundidad del bosque, pero no porque el bosque solamente tenga un aspecto de naturaleza como tal, una conexión con esta, sino también porque ahí hay elementos que puedes tú disponer, como la tierra, el fuego, el agua, el aire. Puedes hacer signos. De hecho, se encontraron muchísimos signos colocados, signos demoníacos, para todo el ritual, y se encuentran también las cuencas con las cuales extraían el flujo sanguíneo de las personas para beberlo. O sea, hay todo es demasiado específico, es paso. Y aquí lo que vemos con Arliss es que pareciera que la ataca a nivel de cuello, la ataca de la otra manera que no podemos decir aquí. Íntimamente. Y después empieza, por ejemplo, con la parte del picahielo en el cráneo, con la vela y con quizá buscar de forma desesperada elementos que se pusiera a pensar. Tenía muy poco tiempo, porque además, obviamente esta persona ya había observado a otras mujeres, ya había casado a otras mujeres. Seguramente no fue la primera vez que pensó en hacerlo. O sea, Arliss en realidad ahí fue, yo creo que por un tema de la hora. O sea, él estaba ya ahí, él ya lo había pensado con la chica y era una hora perfecta. O sea, porque si te pones a pensar, desde la hora a la cual ella va a la iglesia es una hora extraña, yo lo comenté. Sí. Pero más que extraña, no extraña en el sentido de por algo fue, sino en el sentido de no vas a encontrar gente a esa hora ahí. Sí, está muy solo. Está muy solo. O sea, evidentemente este sujeto vio la oportunidad perfecta, pero no planeó nada. No fue un ataque planeado y mucho menos ritualístico. Sí, creo que más bien a través de la desesperación y para intentar llevar a la policía por otra línea de pensamiento, alejarlo de él, lo llevó a ese lado. Yo pienso, fíjate que sí había pensado en cometer como tal un asesinato, pero la víctima fue al azar también. O sea, tal vez no era Arliss específicamente, pero iba a ser otra chica, ¿no? Entonces yo pienso justamente que, porque había un dato que no sé, no me parece tan acertado, en donde decían que nadie lleva un picahielo a esas horas, pero estamos hablando de una época bastante conflictiva. Era un guardia de seguridad, o sea, estaba en constante vigilancia. Entonces no me parece tan descabellado, o que sea una razón por la cual digan, ay, no, es que no cualquiera trae este objeto, ¿no? No lo pondría como tal, ¿no? Como punto, pero pues les hago mención de lo que decía la policía. También no creo que estuviera involucrado justamente en una secta satánica ni de ningún otro tipo, porque yo pienso que hizo esto para encubrir justamente por la desesperación.
despistar a la policía meramente. Entonces, yo pienso que se trata de esto. Y en cuanto también al perfil criminal de este sujeto, yo pienso que es consistente con la tipología del asesino organizado, porque si bien no, como bien dices, no era como todo planificado, lo que iba a ocupar y todo, fue el momento de ataque. Entonces, yo pienso esto, que también fue sexualmente motivado totalmente. Era el fin, satisfacer esta enferma necesidad de. Entonces, además de esto, yo pienso que el quitarse la vida al momento de ser confrontado refuerza su culpabilidad. ¿Por qué? Porque esto lo vemos también en un patrón de evasión final, en donde a la hora de ser confrontados, su fachada ya colapsó, ya no hay para dónde hacerse, ya no hay forma de tapar lo que hicieron, ¿no? Y ya por último, también algo que a la hora de estar investigando este caso, me topé con que en la revisión de su departamento se encontraron material de abuso infantil, así como películas de tortura. Y esto obviamente creo que es una escalada de patrones de comportamiento desviado. Sí o sí, si supiéramos, si pudiéramos escarbar un poquito más en esta historia o en sus antecedentes, yo creo que habría justamente esos antecedentes de victimización previas no detectadas. Entonces, yo pienso que esto es muy, muy común en este tipo de perfiles y que nos puede decir mucho más, pero es que realmente esa información no se tiene pública. Pero sería muy interesante también analizar la mente de este tipo, qué pasó en antecedentes, ¿no? Sí, yo nada más también como comentario final quizá del caso, agregar un poco la posición en la cual fue encontrada ella. Claro. Una posición no ritualística en general. ¿Por qué? Porque en los casos que tú puedes analizar, casos documentados donde se han dado estos fenómenos, se aprecia que la persona casi siempre está de tres maneras. La ponen o en posición fetal o la posicionan de forma cruciforme, es decir, simulando una crucifixión, o la ponen dentro de círculos que pueden ser de piedras, de ramas, de sal, etc. Hay otro tipo de elementos, ¿no? Y aquí prácticamente vemos que la ponen con los brazos cruzados y nada más. Nada más, o sea, no encontró qué más hacer porque no tenía ni siquiera el conocimiento. Previo. No era una persona que le interesara el tema de los rituales, ni mucho menos, ¿no? Claro. Porque, al final de cuentas, pues era un simple y enfermo sujeto que se dedicaba a ser guardia de seguridad. Y pasemos ahora sí a relajarnos, por favor. Sí. Después de tanta tensión de este caso, vamos a pasar con las invocaciones de esta noche. Recuerden que esta semana tuvimos también una dinámica, igual que la semana pasada, en la cual sus antisaludos habría que mandarlos al Instagram de Fer, que les va a aparecer aquí en pantalla, donde pues los vamos a revisar para que ustedes puedan tener sus antisaludos y podamos estar más en contacto. Y quiero invocar primero a, déjenme leer aquí, dice Sailis, quien es miembro de Escoba Voladora, y dice: hola queridos Miguel, Sergio y Fer. Les envío un saludito desde Perú. Me encanta escucharlos y verlos tan profesionales, alegres y bellos sobre todo. Muchísimas gracias, Saili, qué linda. Yo quiero invocar de este lado a Sam, quien es miembro Escoba Voladora, y nos deja un mensaje que dice: el mensaje que le mandé a Serge el live pasado. Me quedé con las ganas de comentar en el último episodio mi historia paranormal. Mi papá falleció hace 2 meses y 2 semanas después de que falleciera, estaba normal en mi casa cocinando, por lo que la casa se llenó del olor de la comida. Cuando entré a mi recámara sentí de repente su olor, lo cual fue muy raro, porque su olor no era nada común. Era una mezcla de cigarro con su esencia. No había forma en que su olor pudiera estar en mi recámara. Entré 1 hora antes y no olía así. No había ropa ni nada de él, y tampoco cociné nada que pudiera oler nada parecido. Lo curioso es que mi mamá se estaba bañando y cuando salió no olió a nada. No olió nada, solo fui yo. Yo pienso que él, o no sé, me fue a visitar como consuelo, porque al día siguiente tuvimos problemas con su familia. Los amo mucho. Gracias por siempre hacer videos tan interesantes. Me han servido de mucho estos últimos meses. Ya llevo 14 meses siendo miembro. Ya denme mi antisaludo. Aquí está, te mandamos mucho amor, muchos besos y muchos antisaludos, querida Sam.
Pues bueno, yo un pequeño comentario que te puedo agregar a eso es... Digo, no desestimo que tal vez tu papi sí te visitó y qué bien, qué bonito, qué maravilloso, si es que a ti te parece, ¿verdad? Igual si no, pues no sé, según lo que te parezca, nosotros te apoyamos, pero claro que sí. Hay una posible explicación a este fenómeno. Muchas personas refieren justamente que cuando extrañan a una persona o sobre todo una persona que ya no tiene vida, ya no está con nosotros, empezamos a detectar los olores que tenían. Y justo como nos cuenta ella, olores muy específicos. No es como que oliera a lo mejor algún detergente que todo el mundo tiene en casa. No. Y esto muy posiblemente se debe a que cuando nosotros tenemos una percepción del olor, estas entran y llegan hasta el bulbo olfatorio. Y este bulbo olfatorio, que es una región nerviosa del olfato, tiene conexiones directas con la amígdala, tiene conexiones directas con el hipocampo, que es prácticamente un sistema emocional del cerebro. Y entonces, muy presumiblemente, nosotros somos capaces de revertir el circuito, es decir, nosotros generar el olor en nuestro cerebro y que le llegue al bulbo olfatorio aunque no esté en la presencia. Por eso tal vez explique que tu mamá no lo pudo oler. Esto le pasa también mucho a personas que tienen relaciones a distancia o que dejan de ver a una persona por mucho tiempo y la huelen. La persona sigue viva, pero está en otro país, ¿no? Entonces es una curiosidad. Digo, no digo que sea tu caso necesariamente, lo que tú desees creer te apoyamos, insisto, pero por si querían saber una curiosidad neurocientífica al respecto, ahí la tienen. Yo quiero invocar también a Karina Ramírez, que es miembro Escoba Voladora también. Mucha escoba el día de hoy. Pero dice: hola, ¿cómo estás, hermosa Fer? Por favor, puedes enviar mi antisaludo. Soy Escoba Voladora. Aquí está, querida Karina. Y pues, un bailecito del doctor Miguel, una cantadita mejor. A ver, échanos un... Por donde vayas iré. ¿Cómo se quedaron, Con una vena. Bueno, yo quiero invocar a... Qué bonito canta la Fey, ¿verdad? Yo quiero invocar a Gary Tux, que nos dice: hola Fer, no me deja mandar la captura para mi saludo, pero llevo 2 años siendo miembro y nunca me han dado mi antisaludo. Esto sonó a queja, ¿eh? Gary Tux sí nos dijo: aquí está mi recibo, ¿qué onda? Dice: sí... Nunca me han dado mi antisaludo. Llevo 2 meses diciendo si podrían hacer un espacio sobre los sueños y si estos tienen algún tipo de premonición, ya que yo he tenido varios sueños así. Incluso les dejé en las historias en su correo y en el perfil del Antipodcast. Saludos. Muchísimas gracias, Gary Tux. Te mandamos muchísimos saludos, dulces pesadillas, y claro que vamos a tomar en cuenta el tema que tú nos sugieres. También quiero invocar de este lado a nuestra querida Carla Villalobos. Es miembro Caldero Mágico y dice: hola Fer, he sido suscriptora desde sus inicios y apenas hace 2 meses me hice miembro. La mejor decisión. Amo cada episodio tanto que hasta hice que mi mamá se hiciera fan. Le gusta mucho el doctor Miguel. Manden saludito a mi mamá también, porfi. Se llama Verónica. Espero que el doctor Miguel le pueda decir: Maestra Vero. Maestra Vero, ¿cómo estás? Ando soltero, ¿eh? Una llamadita aquí. Invoco a Nagata, que nos dice: hola Fer, acá dejo mi anticaptura del en vivo. Aclaro que le dejé una a Sergio también en el en vivo anterior, pero quiero asegurarme de mi saludo. Estoy realmente emocionada, los amo. Te lo volvemos a mandar porque tú te lo mereces y porque estuviste en los 2 en vivo. Además, creo que ella nos dejó propina, en el en vivo. Si no mal recuerdo, ella nos invitó a los cafés de hoy. Muchísimas gracias. Invoco también a Mili, que dice: hola Fer, mando mi antisaludo por órdenes del doctor Miguel. Los amo mucho y es hermoso lo que hacen. Posdata, amo tus narraciones. Y además nos pone: Sergio dijo que y Fer dijo tracas. Yo quiero invocar también de este lado a Paola Cuellar, que dice que ya tiene 24 meses siendo miembro y tampoco nada de nada, pero dice: Olis, no puedo mandar captura, pero tengo 22 meses de membresía y yo nomás pasaba por acá a preguntar si pueden dar una insignia nueva a gente de 24 meses. La insignia, ¿qué será? ¿La insignia dragón? ¿La insignia fénix? ¿La insignia medusa? ¿De más? La insignia, ¿qué será? Vamos a pensar cuál es el más legendario. Quiero invocar yo por último a Jimena Gerón, que
nos deja un comentario que dice: hola Fer, Sergio y Doc Miguel, amo sus videos, mi mamá y yo somos grandes fans, espero puedan traer pronto un episodio especial sobre los espejos y sus misterios, los amo, ustedes se merecen solo lo mejor, soy miembro hace 2 meses pero la aplicación no me permitió mandar captura de mi membresía, no te preocupes, nosotros confiamos en ti. Y por ultimísimo, ahora sí, invoco a Fernanda Mari, perdón, no se alcanza a leer tu nombre completo, aquí, mira, ella sí me acuerdo que nos dejó... comentario. Peloponi también. Espera. Y Nágata, creo que era. Peloponi nos mandó también muchos saludos. Fernanda Mariana Cardoso. Hola Miguel, ¿cómo estás? Te cuento, hay una casa en Argentina que se llama Las Hermanas Satánicas, que es muy interesante y fue muy conocido acá y tienen temas paranormales. Estaría bueno que lo hicieran. Sí, como es que ustedes a lo mejor no saben, pero hicimos en vivo. Cuando estamos así organizando todo para grabar, de repente hacemos en vivos y ahí nos ponemos a platicar con ustedes. Entonces ahí nos dejó este comentario. Y claro que sí, querida Fer Mariana, vamos a... Ay, mira, Fer Mariana. Vamos a revisar este tema para algún capítulo posterior. Va que va. Yo por último de este lado voy a invocar a Jessy Martínez, que dice: hola Fer, estoy viendo el live del Antipodcast y quiero un saludito. Llevo 17 meses siendo miembro. Esto me suena como a reclamo, ¿no? Es cierto. Los amo mucho, hacen un gran equipo. Bola de mantenidos. De mantenidos y soy miembro escoba voladora. Oye, ya baile. Oye, claro, ¿no? Salud y bailecito, ¿no? Claro, ya 17 meses ya lo amerita. Bueno, ya, oigan, nada más recordarles que tenemos ahí el curso listo de meditación para todos ustedes. Está disponible, solamente tienes que pulsar el botón que dice unirme y seleccionar el curso de meditación desde cero conmigo como su maestro e instructor certificado. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente sábado o domingo, según seas miembro o no, y nos vemos muy muy pronto. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.